el peligro de necesitar un mesías político. Porque cuando un católico empieza a pensar así, este hombre nos salvará, este es el último muro, por fin alguien que restaura el orden, por fin alguien que defiende la fe. Es como que la esperanza cristiana, que debería estar anclada arriba, termina amarrada al ciclo de la noticia, de la guerra cultural, de la propaganda. Unos miran hacia Donald Trump en Estados Unidos como el defensor de los valores tradicionales, otros a Vladimir Putin en Rusia como el último bastión contra la decadencia occidental. Algunos incluso ven a Xi Jinping en China como el modelo del orden y de la estabilidad. Y otros confunden el Estado moderno de Israel, representado hoy por la figura de Benjamín Netanyahu, como el pueblo elegido en un sentido teológico. Pero la pregunta, aunque sencilla e incómoda, dice: ¿es esto católico? Para mirar esta tentación con claridad, voy a usar una imagen muy poderosa: los 4 jinetes del Apocalipsis, que se repiten en la historia y que hoy se nos cuelan bajo la apariencia de defender lo bueno. Para tratar de este asunto es necesario invocar a Nuestra Señora, y la invitación que yo les hago es que en el link de la descripción y en el comentario fijado ustedes encuentran un link que los va a llevar a una página de registro para la lista de espera para la consagración a Nuestra Señora según el método de San Luis. Vamos a estar abriéndola en diferentes meses del año, así que se pueden inscribir. Es que al final del video lo voy a recordar: los 4 jinetes del Apocalipsis, esto está en el capítulo 6 del Apocalipsis, según el Beato del Líbano, que fue un gran exégeta del siglo VIII, y nos ofrece una explicación que, bien entendida, es profundamente actual. Todo lo que hoy de manera espiritual vivimos, ¿no? Esta guerra espiritual, cómo se difunde la verdad, cómo entra la guerra, cómo llega el hambre, cómo se instala la muerte con rostro de piedad. Esos jinetes del Apocalipsis, esos caballos del Apocalipsis son 4. Esos jinetes en el Apocalipsis están montando cada uno un caballo. El primero es el caballo blanco, que es la predicación del Evangelio. El Beato nos dice que el caballo blanco es la palabra de la predicación enviada al mundo con el Espíritu Santo. Blanco, la corona y la victoria no significan aplastar enemigos políticos, significa que Cristo vence cuando la verdad se anuncia completa. En otras palabras, el caballo blanco es la misión propia de la Iglesia: predicar, convertir, santificar. Y esto es clave: la única conquista legítima para un cristiano es la del Evangelio, no la conquista territorial. El segundo caballo es el caballo rojo, la guerra. Y el Beato nos dice: iglesia contra iglesia. Él lo asocia a la guerra futura, pero introduce una clave profética: gente contra gente, reino contra reino, iglesia contra iglesia. ¿Qué se podría decir? Sobre texto de religión son aquellos que fingen ser iglesia y luchan contra la iglesia verdadera. Esto no es un simple choque entre denominaciones, es algo mucho más fino. Es cuando se invoca el nombre de Cristo para servir a otra cosa. Es cuando la fe se vuelve una bandera de una guerra inmoral. La caridad que estorba porque el objetivo principal ya no es la santidad, sino una victoria personal. El tercero es el caballo negro, que es el hambre. Hambre espiritual dentro de la iglesia, nos dice el Beato. Lo interpreta él como esa hambre espiritual dentro de la iglesia cuando por malos propósitos no se ofrece la palabra de la predicación a los pequeños. El negro es especialmente peligroso porque este caballo no siempre se ve como una persecución externa, sino que a veces se ve como una omisión. Se calla una parte del Evangelio para no incomodar a los aliados. ¿Qué es lo que resulta de todo esto? Que los cristianos empiezan a defender una ideología con un lenguaje cristiano en vez de defender la fe. El cuarto es la muerte. El Beato lo asocia con la falsedad, la hipocresía manifiesta, los falsos hermanos que parecen santos pero no lo son. Y lo más inquietante es que el Beato lo identifica con una cuarta parte dentro de los bautizados de la Iglesia de Dios: el cisma, los falsos hermanos, 2 de los cuales parecen estar dentro pero están fuera. El válido no siempre persigue con violencia abierta, a veces mata espiritualmente por seducción y nos ofrece un orden a cambio de la conciencia.
Seguridad a cambio de la verdad. Nos da identidad a cambio de la caridad. Es la muerte de la vida de la fe. ¿Cómo se traduce eso que hemos visto a lo de hoy, que es la tentación contemporánea? Esos jinetes que representan tentaciones. Los anticristos, como dice San Juan, ya ha habido varios, así que lo que tenemos hoy son figuras del anticristo, son tipos del anticristo, pero no es todavía el anticristo. La tentación que enfrentamos hoy es el no discernimiento. Y empezamos a ir tras los caballos negros, pálidos, rojos, y creemos que estamos defendiendo el caballo blanco. Empecemos con Donald Trump, que es como el falso mesías conservador. La tentación aquí no es reconocer que una política pueda coincidir con el valor moral. La tentación es otra, convertir a un político en el salvador del cristianismo. Y muchos católicos miran a Trump y a quienes tienen una línea semejante y dicen, es pro vida, defiende la libertad de la iglesia. Y sí, algunas posturas lo dicen así y algunas de sus acciones así también lo dejan en claro. Pero el problema aparece cuando el apoyo deja de ser prudencial y se vuelve devocional. Cuando el católico empieza a justificar cualquier vicio evidente y a excusar lo que condenaría en cualquier otro. A reírse de la injusticia si sirve a la causa o a reducir la fe a un paquete de una guerra, no por Groenlandia, por no sé qué. Ahí el cristiano se sube al caballo rojo, el conflicto como identidad. Y si además para sostener ese alineamiento se silencian aspectos de la enseñanza de la iglesia, de la dignidad humana, de la obligación de la caridad, de la justicia, no el amor al inmigrante, por ejemplo, entonces también aparece el caballo negro, que es el hambre espiritual. Balanza en mano, simulación de la justicia. Y el bien parcial no convierte a nadie en un mesías. Putin, que es el falso defensor de la cristiandad, no la ortodoxia rusa. Aquí la tentación suele vestirse de una cierta nostalgia. Al menos allí se defienden los valores, al menos hay resistencia a la decadencia, al menos hay virilidad, orden, hay tradición. Y sin embargo, el cristiano no puede confundir antiprogresismo con virtud, ni una retórica religiosa con santidad. Cuando un líder se presenta como defensor de la cristiandad, mientras usa la religión como un brazo del Estado, que es lo que hace Rusia con la Iglesia Ortodoxa, lo que tenemos no es el cristianismo, no es una instrumentalización. Y cuando se justifica una guerra o una invasión, lo de Ucrania, bajo el pretexto de la defensa de la fe, etc., el punto no es qué bando me cae mejor, el punto es, estoy justificando el mal porque el enemigo cultural, político, etcétera, me asusta más, me cae peor. Si la respuesta es sí, el caballo rojo ya lo hemos ensillado. Luego está Xi Jinping en China, la tiranía totalitaria disfrazada de orden. Esta tentación es más fría, más racional y por eso más peligrosa. Al menos hay orden, hay estabilidad, hay control. Es el sueño de muchos cansados del caos. Pero el orden no es un absoluto. El cristiano sabe que un orden que exige rendición de conciencia no es orden. Sí, es lo que pasa en China, es la idolatría del Estado, es lo que Nuestra Señora Fátima dice. Rusia esparcirá sus errores, es el error comunista. China es un lugar donde se remueven las cruces, donde se reemplazan las imágenes de Cristo por imágenes del líder. La presión ideológica sobre los católicos es tremenda. Aquí el caballo pálido se entiende con claridad. La muerte espiritual impuesta por el Estado. Sí, la religión es del Estado. Incluso tienen una iglesia católica estatal, ¿no? La sustitución de los símbolos cristianos por los del poder. Eso no es un modelo alternativo al liberalismo occidental, europeo. Es un Estado que ocupa el lugar que pertenece a Cristo. ¿Cuánta diferencia real habrá con el fascismo, con el nacionalsocialismo, el comunismo, que es otra cara de esa misma moneda? Netanyahu y la confusión sobre Israel. Aquí la tentación no es solo política, sino teológica. Muchos católicos, influenciados por lecturas externas al pensamiento católico clásico más moderno o de estilo protestante, han terminado apoyando incondicionalmente al Estado moderno de Israel como si automáticamente ese Estado fuese el Israel de las promesas bíblicas. Y esto requiere que hagamos una distinción. El padre Charles Armanjon, en un libro que tengo aquí, El fin del mundo y los misterios de la vida futura, nos habla de
el pueblo judío histórico, diferente al Estado político moderno, y el Israel de Dios, el nuevo Israel, que es la Iglesia. La forma católica de tratar esta cuestión exige mucha precisión, a la vez que la caridad. El Israel de Dios, en el sentido pleno, es la Iglesia. Por eso San Pablo dice: no todos los que descienden de Israel son Israel, no los hijos según la carne son hijos de Dios, sino los hijos según la promesa. Romanos 9, 6 al 8. Esa distinción impide dos errores opuestos. El primer error es odiar a los judíos como una raza y desear violencia contra ellos. Eso no es católico. El segundo error es idolatrar a ese Estado moderno como si fuera el cumplimiento de las profecías y darle apoyo incondicional por razones teológicas. Los protestantes lo hacen porque las Sagradas Escrituras dicen que cuando los judíos aceptan a nuestro Señor como el Mesías, pues vendrá nuestro Señor por segunda vez. Entonces, como ellos están a la premisa de que nuestro Señor venga, pues están diciendo, y su configuración de su pensamiento es: si está el Estado de Israel, ellos van a confesar que Jesús es el Mesías, por tanto ya viene. Y esto evidentemente no es la manera católica de pensar. Vamos a ver un poco lo que dice el padre Armand sobre la cuestión de los judíos. Él dice: el judaísmo es una doctrina y una fe confesional injertada en una nacionalidad y una raza. El judío no es integrable, está acampado en medio de los otros pueblos en situación de alquiler. Jerusalén es la única ciudad estable por la que él suspira. En la Edad Media, las naciones y los príncipes cristianos, dice el padre Armand, iluminados por la Iglesia, tenían previsto este gran peligro social. Por una parte, comprendían que tenían el deber de soportar a este pueblo, ya que las profecías anunciaban que subsistirán hasta el fin de los tiempos y solo entonces volverán a la verdadera fe. Pero por otra parte, comprendían que no podían vivir con tranquilidad y seguridad si concedían una libertad sin trabas. Bueno, creo que con esto queda claro lo que estamos intentando decir, así que tengamos cuidado con ese Israel, que por ser Israel entonces ya es bueno. No es tal cosa. Incluso los mismos judíos ultraortodoxos, así llamados, están en contra del Estado de Israel y apoyan a los árabes. San Juan nos dice que han surgido muchos anticristos. Primera de San Juan 2:18. Y la utilidad de esto es que evitemos la ingenuidad. El mal rara vez viene con un cartel que dice: aquí está el mal. Viene con una promesa de orden, de grandeza, de restauración. Incluso eso es lo que representaba Hitler. Bueno, hay dos ejemplos históricos que encajan con esto. Napoleón Bonaparte, que es como esa figura de orden tras el caos revolucionario, que incluso santos de la Iglesia lo llamaron una figura del anticristo. Hitler, igual, que prometió orden, estabilidad, restauración, que sedujo con símbolos, pero que luego vino la persecución a la Iglesia y la brutalidad. La posición católica no es la idolatría, no es el cinismo, sino que es algo simple. El católico puede y debe participar de la vida pública, del gobierno de las naciones, que es la verdadera política, pero no puede convertir su fe en apéndice de un partido, ni su moral en una herramienta de una agenda, no de eso o de aquel, de esta nación o de aquella. La fórmula que nosotros diríamos es: no se trata de estos o de aquellos, se trata de mirar hacia arriba. Eso es lo que el católico debe siempre pensar. Podríamos hacer unas preguntas. ¿Este líder o régimen me pide poder absoluto o sueña con él? Cuando un político pretende ser incuestionable, cuando exige adhesión total, cuando convierte toda crítica en traición, está ocupando un lugar que no le corresponde. El poder absoluto pertenece solo a Dios. Otra serie de preguntas sería: ¿instrumentaliza la religión, la fe, la creencia para los fines, sus propios fines? ¿Invoca a Dios como una decoración? ¿Su vida, sus actos contradicen el Evangelio? Pues estamos ante una máscara, y el cristiano que se acostumbra a la máscara termina sin poder discernir la verdad. Una tercera cosa es: me obligan a comprometer los principios de la fe para mantener la alianza. Y esta es la prueba de fuego. Si para sostener el apoyo tengo que justificar injusticias, mentiras, crueldades, guerras injustas o desprecio a la dignidad del hombre, entonces el costo es el alma. ¿Estoy convirtiendo la política en mi vida espiritual? Otra pregunta adicional. Cuando la indignación política es más que la indignación, por ejemplo, de la blasfemia, o cuando nos preocupamos más del acontecimiento de hoy en política que
de la fe, de la oración. Cuando ya no podemos hablar con caridad porque hay que destruir al enemigo, ¿sí? Estamos juzgando al otro, atacando y despreciando. Cuando la identidad cristiana se reduce simplemente a esas consignas políticas, entonces el caballo negro ya hizo su trabajo. El hambre espiritual llegó. El caballo rojo ganó. Guerra justificada, pero solo un caballo legítimo. Volvamos al principio. El Beato del Líbano nos muestra que solo hay un caballo legítimo, que es el blanco. La predicación del Evangelio, la verdad anunciada, completa, la conversión real, la caridad que no es negociable. Los otros caballos existen como una tentación permanente, que es la guerra, como una identidad, el hambre espiritual como omisión y simulación, la muerte espiritual como, digamos, sumisión al poder. Por eso, frente a Trump, Putin, Xi Jinping, al Estado de Israel, etc., el católico no debe preguntarse primero, ¿me conviene?, sino, ¿esto me está pidiendo que traicione a Cristo? Porque si me está pidiendo eso, aunque lo envuelvan en banderas, en tradiciones, en promesas, ya no estamos defendiendo la fe, estamos defendiendo a un ídolo. ¿Participemos en política? Sí. Es lo que los laicos tenemos que hacer, pero con discernimiento. El Apocalipsis no nos muestra jinetes para entretenernos, sino para advertirnos. Y para poder ayudarnos en ese discernimiento, pues tenemos que invocar a Nuestra Señora, ella que es la Madre que nos aclara. Bueno, para aclararnos, la consagración de San Luis María Griñón de Montfort es la cosa, digámoslo así, herramienta, no lo es, pero digamos herramienta más útil para aclararnos. Entonces la invitación es que en el link de la descripción, en el comentario fijado, encuentran el link para la lista de espera para la consagración según el método de San Luis, que vamos abriendo mes a mes. Y terminando aquí, ofreciendo a Dios nuestras oraciones y siguiéndole solo a Él como nuestra promesa de amor, que Dios les bendiga hoy y siempre.